Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Hoy vamos a revisar las principales informaciones de la jornada. Estas y otras noticias están disponibles en www.puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través del canal 177 de zapping.com. Queremos saludar también a quienes nos escuchan en la radio, La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, San Antonio, Quilpué, Villa Alemana, Limache, en toda la quinta región interior, a través del 102.5 en frecuencia modulada. Así que para todos ustedes, la radio también está presente en Puranoticia.cl. ¿Les parece si comenzamos con la lectura de los titulares? Alcalde de Olmué responde a denuncia por eventual fraude al fisco por 131 millones de pesos. Municipio abrió sumario y solicitó revisión de la Contraloría. Operativo contra el crimen organizado deja 5 detenidos en el puerto de Valparaíso. Seremi de Salud activa plan de contingencia para agilizar ingreso de alimentos tras reapertura del Paso Los Libertadores. Valparaíso da luz verde a millonaria recuperación de su Escuela de Bellas Artes. Formalizan a Camilo Huerta y otros 37 detenidos por presunto tráfico de drogas en Operación Imperio Ámsterdam. PDI abate a sujeto con orden de detención por homicidio que arrastró a una detective tras intentar escapar en Colina. 540 reos son trasladados desde Tocopilla hacia Antofagasta debido al sistema frontal en la zona norte del país. Contraloría detecta que alcalde del Tabo intervino en contratación y también permanencia en el municipio de 24 familiares o amistades. Vamos a ir de inmediato al desglose de las informaciones preparadas por el equipo de Puranoticia.cl. Una denuncia por un eventual fraude al fisco superior a los 131 millones de pesos remece a la municipalidad de Olmué. El diputado Javier Olivares pidió investigar un supuesto esquema de pagos y licitaciones municipales, además de eventuales responsabilidades del alcalde Jorge Gil y otros funcionarios. El jefe comunal asegura que ya instruyó un sumario y solicitó la intervención de la Contraloría. Nuestra unidad móvil, a cargo de Tomás Chaparro, estuvo conversando con las autoridades. Tenemos más detalles de esta información y saludamos a Tomás. Buenas tardes, Tomás. Bienvenido a Hora de Noticias. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Con mucho calor a esta hora en la ciudad de Olmué, 21 grados aproximadamente. Y te voy a contar un poco y le voy a contar también a la gente, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan también, que durante las últimas horas salió a la luz una denuncia del diputado del PDG, Javier Olivares, en contra del alcalde de Olmué, Jorge Gil. Y en dicha acusación realizada la Fiscalía de Limache se indica una presunta negociación, bien digo, incompatible, cohecho, fraude al fisco y 131 millones de pesos involucrados. Habló hace instantes el diputado PDGenino Javier Olivares desde el Congreso Nacional. Pasemos a escuchar lo que nos dijo. Junto a la concejala Beatriz Apablaza de la comuna de Olmué hemos interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Limache contra quienes resulten responsables en la defraudación de aproximadamente $130.000, 130 millones de pesos, específicamente en aquel municipio. Hemos conocido diferentes denuncias que hablan de una red de diferentes pagos, fraude al fisco y varios otros puntos que nos llaman profundamente la atención. Sin embargo, el alcalde de Olmué ya tenía conocimiento desde el viernes de esta denuncia y respecto al apartamiento de las funciones del contratista en cuestión, escuchemos al alcalde de Olmué qué dijo.
Nosotros tomamos todas las medidas, que es abrir un sumario, que es apartar de las funciones a el funcionario que estaba siendo también denunciado por que él administraba un contrato en la Municipalidad de Olmué, respecto también a un proveedor que tiene que ver con un contratista que hacía trabajos en la Municipalidad de Olmué, y que respecto a que el mismo contratista también se pronuncia a irregularidades, y por lo demás lo parece muy extraño, porque si había irregularidades y el contratista lo sabía, él tenía que haberse acercado inmediatamente a mi persona como alcalde, a decir que había un funcionario que estaba haciendo mal uso de los recursos públicos del contrato, y eso no fue así. Bueno, señalar que en relación hacia el alcalde habría de cierta forma intervenido para favorecer al contratista. Gil fue enfático en señalar que esto no fue así. Escuchemos lo que nos dijo. No, bajo ningún punto de vista. Yo siempre me abstengo de procesos que llevan adelante fondos públicos. Yo bajo ningún punto de vista me reúno con nadie que está en un proceso de adjudicación, un proceso de licitación. Jamás, nunca lo he hecho. Bueno, por otra parte, también lo que se indica en la denuncia son presuntas reuniones que el alcalde habría sostenido con dicho contratista por reclamo de dineros, y el edil, bien digo, lo negó rotundamente. Pasemos a escuchar sus declaraciones. No, bajo ningún punto de vista. Yo siempre me abstengo de procesos que llevan adelante fondos públicos. Yo bajo ningún punto de vista me reúno con nadie que está en un proceso de adjudicación, un proceso de licitación. Jamás, nunca lo he hecho. Bueno, y finalmente Jorge Gil se mostró tranquilo y confiado y aseguró que está a total disposición de la ley. Ricardo, pasemos a escuchar lo último que nos dijo el mandamás de Olmué. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a entregar todos los antecedentes, porque nosotros no avalamos ningún hecho ilícito dentro de la administración pública. Nosotros estamos por la probidad, por la buena utilización de los recursos públicos, y es por lo mismo que, vuelvo a decir, hemos solicitado a la Contraloría que se haga parte de la revisión de este contrato de suministro, porque nosotros, de haber involucrado con responsabilidad administrativa, que era la contraparte de hito del contrato, si fuese así, nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley que nos mandata el cargo. Bueno, es de esperar que este caso se siga desarrollando para pronto tener nuevos antecedentes respecto de la denuncia que hizo el diputado pedegenino Javier Olivares en contra del alcalde por presunta negociación incompatible, cohecho, fraude al fisco y 131 millones de pesos involucrados, Ricardo. Bien, Tomás, completo informe de esta información que comenzó también esta jornada en Pura Noticia Matinal con Jorge Vega, y que se comenzó también a viralizar no solamente en las redes sociales, sino que también en todos los medios. Gracias por este contacto, Tomás Chaparro, unidad móvil de puranoticia.cl. Que estés muy bien, chao, chao. Gracias, vamos a cambiar de tema porque drogas, armas y personas prófugas de la justicia fueron detectadas durante un amplio operativo realizado en las principales terminales del puerto de Valparaíso. La fiscalización conjunta terminó con 5 detenidos y más de medio centenar de controles de identidad. Vamos a revisar el detalle de esta información. Un total de 5 personas detenidas y más de 50 controles de identidad dejó un operativo conjunto desarrollado en distintos sectores del puerto de Valparaíso, con la participación de funcionarios de aduanas, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima. La fiscalización se concentró en los accesos y el interior del terminal portuario de Valparaíso, Terminal Pacífico Sur y Muelle Prat, contando además con el apoyo de binomios caninos. El despliegue tuvo como objetivo prevenir delitos asociados al crimen organizado, el contrabando, el tráfico de drogas y las infracciones a la ley de armas. El capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata LT Jacob Silva, detalló que el resultado de esta fiscalización fueron más de 50 controles de identidad y 5 personas detenidas. El resultado de este operativo fueron más de 50 controles de identidad. Además, tenemos 5 personas detenidas, 2 por la ley 20.000, una persona por el artículo número 3 de la ley de armas y 2 personas con órdenes pendientes. El director regional de aduanas, Braulio Cubillos, aseguró que estos operativos se repetirán para aumentar la presencia fiscalizadora e impedir que organizaciones criminales utilicen las instalaciones portuarias. Esto es una acción que se va, como ya dijimos, a repetir en el tiempo, y la idea es mantener el control y, por qué no decirlo, aumentar la cantidad de presencia de nuestras instituciones
para evitar que organizaciones criminales puedan tomar posesión de estos espacios que están destinados, ¿cierto?, para el trabajo y el desarrollo del comercio internacional de Chile. Desde la Brigada de Delitos Portuarios de la PDI, en tanto, el comisario Nelson Pizarro destacó la coordinación estratégica entre la Policía Civil, la Armada y Aduanas para fortalecer la seguridad en el puerto. Sí, bueno, esto es un trabajo en conjunto que viene a reflejar el relacionamiento estratégico de la PDI con la Armada de Chile y con el Servicio Nacional de Aduanas, complementándonos y reforzando el control de los terminales portuarios. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos a una información importante para la jornada del día de hoy, porque la reapertura del Paso Los Libertadores va a permitir reactivar el tránsito de camiones desde Argentina, pero también obligará a enfrentar una importante acumulación de alimentos pendientes de internación. Para evitar mayores retrasos y resguardar la cadena del frío, la autoridad sanitaria implementó un plan especial de atención y también fiscalización. Revisemos los detalles. La Seremi de Salud de Valparaíso implementó un plan de contingencia en la Oficina de Internación de los Andes, con el objetivo de agilizar la tramitación de las cargas de alimentos acumuladas tras el prolongado cierre del paso fronterizo Los Libertadores, que este martes 18 de agosto reabrió al tránsito de camiones desde Argentina. La medida contempla ampliar la atención de lunes a viernes entre las 8:30 y las 20:30 horas, además de habilitar turnos durante fines de semana y festivos según la demanda. También se reforzó la dotación del puerto terrestre Los Andes con 2 supervisores, 3 administrativos y 6 fiscalizadores de andén. El plan priorizará la inspección física de los alimentos perecibles o refrigerados, como los productos cárnicos, para resguardar su estado antes de fiestas patrias, mientras que en las cargas no perecibles se privilegiará la revisión documental. Los suplementos alimenticios y productos para deportistas deberán ser tramitados en la región metropolitana debido a su mayor riesgo sanitario. Desde la autoridad sanitaria aseguraron que la flexibilización busca mantener la continuidad operativa y no implica eliminar los controles sanitarios. El plan tendrá una vigencia inicial de 10 días corridos, prorrogables según el flujo fronterizo, y será evaluado permanentemente en coordinación con aduanas, el SAC, la Administración del Puerto Terrestre y la Delegación Presidencial Provincial. Nos vamos a otro tema de la información. Cerca de 2.000 millones de pesos serán invertidos en la recuperación de la histórica casona que alberga a la Escuela Municipal de Bellas Artes en Valparaíso. El proyecto permitirá modernizar sus instalaciones, construir nuevos espacios, además de mejorar las condiciones en que estudian cerca de 160 alumnos. Revisemos el detalle en el siguiente informe. El Consejo Municipal de Valparaíso aprobó la adjudicación del proyecto de mejoramiento de la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en el Cerro La Loma. La iniciativa considera una inversión superior a los 1.954 millones de pesos, financiada mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Las obras estarán a cargo de la empresa Recos S.p.A. y tendrán un plazo de ejecución de 370 días corridos, por lo que se proyecta que finalicen a fines de 2027. La intervención permitirá renovar las redes eléctricas y sanitarias, mejorar la accesibilidad y reforzar estructuralmente la casona patrimonial de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. El proyecto también contempla la construcción de una ampliación subterránea de 116 metros cuadrados, donde se habilitarán nuevas salas de clases, baños y bodegas. Además, serán recuperados cerca de 980 metros cuadrados de jardines exteriores para mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad del recinto. La alcaldesa Camila Nieto destacó que la adjudicación permitirá recuperar un espacio fundamental para la historia cultural de Valparaíso. Mientras se desarrollen las obras, los talleres serán reubicados temporalmente para mantener las actividades formativas de la escuela, que actualmente recibe a cerca de 160 estudiantes en las especialidades de pintura, escultura y grabado. Hoy damos un paso concreto para que la Escuela de Bellas Artes vuelva a contar con la infraestructura que merece. La aprobación de esta adjudicación por parte del Consejo nos permite avanzar hacia una intervención muy esperada por la comunidad educativa, por la ciudad, haciendo un aporte importante para el Cerro La Loma. Estamos hablando de un espacio que es parte de la historia cultural de Valparaíso y genera mejores condiciones para la educación pública y para quienes aprenden, enseñan y desarrollan su trabajo artístico en este lugar. Estamos hablando de una inversión de más de 2.000 millones de pesos que esperamos prontamente se pueda materializar en nuestro querido Cerro La Loma.
Vamos a cambiar de tema y de plano más que todo, porque una organización criminal habría utilizado un dispensario de cannabis medicinal para cultivar y comercializar droga, obteniendo ganancias cercanas a los 8.000 millones de pesos. Por esta investigación, el ex chico reality Camilo Huerta y otras 37 personas serán formalizadas durante esta jornada. Hay más detalles de esta información. El cuarto juzgado de garantía de Santiago realizará este martes la audiencia de formalización de Camilo Huerta y otros 37 detenidos en el marco de la denominada Operación Imperio Ámsterdam. El procedimiento judicial comenzará a partir de las 11 horas. Según la investigación de la Fiscalía Regional de Aysén, la organización habría utilizado los servicios del Dispensatorio Nacional de Cannabis Medicinal para desarrollar actividades vinculadas al cultivo y comercio ilegal de drogas. Los imputados son investigados por tráfico de drogas, cultivo de cannabis, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros delitos. Eso se ha dicho, hay un dispensario, un negocio, ¿no? Que duró 6 meses durante un periodo del año 2025 y eso es lo que me imagino que la Fiscalía relaciona a eso a hacer ciertos lineamientos de participación. Camilo Huerta fue detenido por funcionarios del OS7 de Carabineros en el aeropuerto de Santiago, luego de regresar desde Miami para enfrentar a la justicia. Mientras era trasladado por los efectivos policiales, el ex chico reality aseguró que esto es un montaje. Realmente inocente soy de todas estas cosas. Esto es un montaje. La Fiscalía sostiene que las actividades de la organización habrían generado ganancias cercanas a los 8.000 millones de pesos. Huerta, imputado por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos, será trasladado junto con los demás detenidos desde la 38ª Comisaría de Puente Alto hasta el Tribunal Capitalino. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, en el 102.5 y nos lees en la web www.puranoticia.cl. Vamos a continuar con este tema porque en medio de la formalización por la denominada Operación Imperio Ámsterdam, la defensa de Camilo Huerta aseguró que los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa no perjudican al ex chico del reality y sostuvo que su representado es inocente. El abogado Rodrigo Núñez se refirió especialmente a las escuchas telefónicas incorporadas en la causa y al supuesto pago de 50 millones de pesos que habría recibido Huerta desde el Dispensario Nacional de Cannabis Medicinal. Sobre este punto, señaló que existe un contexto que será explicado durante la audiencia. Núñez aseguró además que conoce los antecedentes reunidos por la Fiscalía y adelantó que la defensa responderá durante la formalización a las imputaciones formuladas contra Huerta. El ex chico reality enfrenta cargos por asociación ilícita, tráfico de drogas y también lavado de activos, luego de regresar desde Miami y ser detenido este lunes en el aeropuerto de Santiago. Entramos en otras informaciones. Un control vehicular terminó con un hombre fallecido y 2 funcionarios lesionados durante la madrugada de hoy en Quilicura. El conductor intentó escapar y habría embestido en reiteradas ocasiones a una patrulla municipal, momento en que un carabinero utilizó su arma de servicio. Vamos a revisar más detalles de esta información en el siguiente informe. Un hombre murió tras recibir un disparo efectuado por carabinero durante un procedimiento registrado cerca de las 5 horas en la población San Luis en Quilicura. El hecho se produjo mientras una patrulla mixta municipal realizaba un control vehicular en el sector. Según los primeros antecedentes, el conductor de un automóvil sospechoso intentó escapar de la fiscalización, pero terminó atrapado en un pasaje sin salida. En ese momento habría comenzado a embestir el vehículo municipal, en cuyo interior se encontraba un inspector y un funcionario de carabineros. El fiscal Manuel Silva explicó que frente a esta situación el uniformado utilizó su arma de servicio y efectuó un disparo que causó la muerte del conductor. Los 2 funcionarios involucrados resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que deberá establecer la dinámica del procedimiento y determinar las circunstancias en que el carabinero hizo uso de su arma de servicio. Vamos a continuar en el plano policial porque un hombre con orden de detención murió baleado por la PDI
tras intentar escapar y arrastrar a una detective con su vehículo durante un procedimiento policial en Colina, región metropolitana. Más antecedentes en el siguiente informe. Una persona murió baleada durante un procedimiento de la Policía de Investigaciones en Colina, región metropolitana. El sujeto mantenía una orden de detención vinculada a hechos de carácter homicida y habría intentado escapar arrastrando a una detective con su vehículo. Detectives de la Brigada de Homicidios realizaban diligencias en la intersección de calle Font con Fray Camilo Enríquez para detener a este hombre que era buscado por la justicia. Durante el procedimiento, el conductor de un automóvil Peugeot blanco habría acelerado para escapar, arrastrando a una de las funcionarias que participaba del operativo. Ante esta situación, detectives utilizaron sus armas de servicio y efectuaron diversos disparos que habrían alcanzado al conductor mientras intentaba darse a la fuga. Posteriormente, el vehículo terminó impactando contra un poste de energía eléctrica. El hombre fue trasladado hasta el SAPU de Esmeralda, donde se confirmó su fallecimiento. Ahora la investigación deberá determinar la dinámica exacta del procedimiento y establecer las circunstancias en que los funcionarios de la PDI hicieron uso de sus armas de servicio. Estamos en Hora de Noticias, somos puranoticia.cl, la radio, la televisión, la web, nos une porque usted nos ve, nos escucha, nos lee. El avance del crimen organizado volvió a instalar presión sobre el Congreso Nacional para acelerar la agenda de seguridad. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó a tramitar con urgencia la nueva reforma constitucional pese a las diferencias que existen en torno a esta iniciativa. Revisemos el detalle en el siguiente informe. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó a los parlamentarios a priorizar la tramitación de la reforma constitucional en materia de seguridad recientemente presentada en la Cámara Alta, con el objetivo de avanzar rápidamente frente al crecimiento del crimen organizado. La legisladora sostuvo que la iniciativa debe ser discutida con urgencia y celeridad, pero también de manera responsable y poniendo los intereses del país en primer lugar. A su juicio, el proyecto permitiría avanzar en una de las principales preocupaciones expresadas por la ciudadanía. Hago un llamado a todos los senadores y senadoras a tramitar con urgencia y celeridad y evidentemente de manera muy responsable, poniendo al país por delante esta reforma constitucional. Núñez reconoció que existen diferencias y matices respecto de la propuesta, incluso entre representantes del oficialismo. Sin embargo, aseguró que esas discrepancias no deberían transformarse en un impedimento para iniciar prontamente su tramitación y continuar posteriormente con el resto de la agenda legislativa de seguridad. Ya sabemos que hay algunas diferencias, hay algunos matices, incluso si es que lo planteamos así desde el oficialismo, pero me parece vital que sin ningún distingo todos los senadores nos pongamos rápidamente a tramitar esta reforma y luego, por supuesto, el resto de la agenda en materia legislativa. La presidenta de la Cámara Alta advirtió que mientras nos demoramos, el crimen se sigue organizando y sigue avanzando, por lo que reiteró su llamado a los senadores a abordar la reforma con sentido de urgencia, responsabilidad y disposición para alcanzar acuerdos. Mientras nos demoramos, el crimen organizado se sigue organizando y sigue avanzando. Hoy, sin duda, la mayor preocupación de todos los chilenos y chilenas es enfrentar el crimen organizado, recuperar la seguridad y evidentemente este proyecto ayuda y va en esa línea. La Comisión de Seguridad de la Cámara despachó a sala el proyecto que busca aumentar las sanciones contra quienes atenten u ofendan gravemente a funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería. La iniciativa forma parte de la denominada Agenda Nain Retamal 2.0. Entre sus principales modificaciones, el proyecto elimina la multa como pena alternativa para estos casos, estableciendo que quienes sean condenados deberán enfrentar una pena privativa de libertad. La propuesta incorpora además una nueva figura de ofensa grave en el Código Penal y permite detener en flagrancia a quienes incurran en esta conducta. El texto establece que no se busca sancionar críticas o discusiones, sino acciones que impliquen un menoscabo grave a la función policial o penitenciaria. El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad y autor de la iniciativa, destacó el acuerdo alcanzado entre los parlamentarios y el respaldo entregado por el gobierno durante su tramitación. Aprobamos nuestro proyecto que crea el delito de ofensa o agresión en contra de Carabineros, PDI o Gendarmería. Es la agenda del proyecto Ley Nain Retamal 2.0, que trae un marco de mayor protección a nuestros policías. Primero, agrava las penas en contra de aquellos que actúan en grupo o de manera colectiva
en contra de las policías. Segundo, establece este delito de agresión y de ofensa en contra de la función policial. Tras ser despachada por la Comisión de Seguridad, la iniciativa va a continuar ahora su tramitación en la sala de la Cámara de Diputados. En Hora de Noticias hacemos el primer alto de la jornada y estamos de vuelta con más información. No se vayan, espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Vamos a ir de inmediato a lo que son los titulares de esta jornada. Alcalde de Olmué responde a denuncia por eventual fraude al fisco por 131 millones de pesos. Municipio abrió sumario y solicitó revisión a la Contraloría. Operativo contra el crimen organizado deja 5 detenidos en el puerto de Valparaíso. Seremi de Salud activan plan de contingencia para agilizar ingreso de alimentos tras reapertura del Paso Los Libertadores. Valparaíso da luz verde a millonaria recuperación de su Escuela de Bellas Artes. Formalizan a Camilo Huerta y otros 37 detenidos por presunto tráfico de drogas en Operación Imperio Ámsterdam. PDI abate a sujeto con orden de detención por homicidio que arrastró a una detective tras intentar escapar en la comuna de Colina, en Santiago. 550 o 540 reos son trasladados desde Tocopilla hacia Antofagasta debido al sistema frontal en el norte de nuestro país. Contraloría detecta que alcalde del Tabo intervino en contratación y permanencia en el municipio de 24 familiares o amistades. Nos vamos a ir de inmediato al detalle de las informaciones en este segundo bloque de Hora de Noticias. El sistema frontal que afecta al norte de nuestro país dejó una persona fallecida, evacuaciones preventivas, cientos de albergados y obligó a trasladar a 540 internos desde Tocopilla hacia la cárcel de Antofagasta. Más antecedentes en el siguiente informe. La emergencia provocada por las intensas precipitaciones continúa afectando a distintas regiones del norte del país. En Tocopilla, las autoridades iniciaron el traslado de 540 internos hacia Antofagasta ante el riesgo de activación de quebradas. El viceministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que el operativo penitenciario se realiza con participación de Gendarmería y las policías bajo estrictas medidas de seguridad. La situación también obligó a evacuar preventivamente a más de 2.000 personas en Tocopilla, medida que se concentró en los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Población Colón y Huella Tres Puntas. Senapred confirmó además la muerte de una persona en la región de Antofagasta luego de un accidente de tránsito provocado por la caída de rocas sobre la calzada de la Ruta 1. El balance preliminar también registra damnificados, más de 200 personas albergadas y viviendas con distintos niveles de afectación. Durante la jornada, el sistema de alerta de emergencia fue utilizado en 8 oportunidades. En paralelo, cerca de 18.000 clientes permanecieron sin suministro eléctrico en las regiones afectadas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante la evolución de las precipitaciones y el riesgo de nuevas emergencias. Último minuto, último minuto. Último minuto. Vamos a la información de último minuto porque se ha provocado un deslizamiento de tierra en el sector de Forestal en Viña del Mar, en las Siete Hermanas. A esta hora ya hay personal de emergencia en el lugar, ya que la calzada está totalmente tapada por la gran cantidad de tierra que ha caído desde el cerro, producto de este deslizamiento. Aparentemente habrían vecinos sin suministro eléctrico en el sector. Estaremos ampliando la información, pero repetimos, tenemos información de
de último minuto porque se ha provocado un deslizamiento de tierra en el sector de Forestal en Viña del Mar. Esto es en las Siete Hermanas. A esta hora ya hay personal de emergencia en el lugar, ya que la calzada está totalmente tapada por la gran cantidad de tierra que ha caído desde el cerro. Producto de este deslizamiento, aparentemente habrían vecinos sin suministro eléctrico en el sector. Está cortado también el tránsito vehicular en dicha calzada. Vamos a estar ampliando dentro de los próximos minutos. Último minuto, último minuto. Último minuto. Vamos a continuar con informaciones, sobre todo de lo que está sucediendo en la zona norte de nuestro país, porque la emergencia provocada por las intensas lluvias en el norte ya dejan una persona fallecida y otras 4 lesionadas, luego de que una camioneta fuera alcanzada por la caída de una roca en una carretera de Antofagasta. Senapred advirtió que el fenómeno continuará y que las precipitaciones volverán a concentrarse durante esta jornada en dicha zona. Hay más detalles. Una persona fallecida y otras 4 lesionadas ha dejado la baja segregada que afecta a las regiones del norte del país, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El fenómeno continuará durante este martes con precipitaciones de mayor intensidad en la región de Antofagasta. La víctima fatal corresponde al conductor de una camioneta de aproximadamente 54 años, quien sufrió un accidente debido a la caída de rocas sobre la calzada en el kilómetro 28 de la Ruta 1. En el vehículo viajaban otras 4 personas quienes resultaron con lesiones de diversa consideración. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma por precipitaciones intensas para el tramo comprendido entre Tocopilla y Taltal. Debido a las condiciones, las clases fueron suspendidas en Antofagasta, Mejillones, Taltal, Sierra Gorda y Tocopilla, además de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió que el evento no ha terminado y que las lluvias se concentrarán en el litoral, la precordillera y los valles cordilleranos de Antofagasta. Las precipitaciones ya provocaron la activación de quebradas y remociones en masa, obligando a emitir alertas SAE para evacuaciones preventivas, principalmente en Tocopilla. Vamos a otras informaciones, porque la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades al interior de la Municipalidad de El Tabo, entre ellas la intervención del alcalde Alfonso Muñoz en decisiones relacionadas con 24 funcionarios con quienes mantiene vínculos familiares o de amistad. Más antecedentes en el siguiente informe. La fiscalización se originó tras denuncias presentadas por un particular y por la concejala Karina Soto. Entre las personas vinculadas al jefe comunal aparecen su cónyuge y 2 hermanas. El organismo estableció que el alcalde participó en actos administrativos relacionados con contrataciones y situaciones laborales de estas personas, pese a la existencia de vínculos que, según Contraloría, exigían su abstención. La auditoría identificó además a 56 funcionarios que mantienen relaciones familiares o personales con distintas autoridades municipales. También se detectaron irregularidades en el traspaso de trabajadores desde honorarios al Código de Trabajo. Son 56 personas que están vinculadas familiares, 24 el alcalde, 16 el DAF, que es la Dirección de Finanzas. Son como 7 de control, que no es menor, de la Dirección de Control. Ante estos antecedentes, Contraloría ordenó invalidar los actos administrativos observados, establecer mecanismos de abstención y regularizar las situaciones contractuales detectadas. El municipio deberá además informar al Consejo Municipal sobre los resultados de la fiscalización y reportar a Contraloría dentro de un plazo de 15 días hábiles el estado de los sumarios instruidos. Vamos a otro tema, porque el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama condenó al conservador Álvaro Toledo Soto a pagar más de 25 millones de pesos a una trabajadora que se autodespidió tras sufrir acoso sexual y laboral. Más antecedentes. El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama acogió la denuncia presentada por la trabajadora, quien se había acogido a despido indirecto en agosto de 2025 debido a las conductas de su empleador. En su resolución, el tribunal estableció que los hechos fueron constitutivos de acoso sexual y que provocaron una afectación a la integridad psíquica de la denunciante, situación que fue acreditada mediante un informe psicológico.
El fallo determinó además que existió un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y consideró procedente indemnizar el daño moral provocado a la trabajadora. La sentencia ordenó el pago de distintas indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales, aviso previo y años de servicio, además de 10 millones de pesos específicamente por concepto de daño moral. En total, Álvaro Toledo Soto deberá pagar más de 25 millones de pesos, monto que además deberá ser reajustado y devengará intereses de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo. Tras 14 jornadas de formalización, llegó el día clave para Michael Clark y otros ejecutivos de Sartor. La justicia va a resolver si los deja en prisión preventiva por una investigación que involucra el presunto uso irregular de recursos de fondos de inversión y una serie de delitos económicos. El cuarto juzgado de garantía de Santiago resolverá este martes las solicitudes de prisión preventiva presentadas en contra de Michael Clark, ex controlador de Azul Azul, y otros 4 ex ejecutivos de la sociedad de inversiones Sartor. La decisión será comunicada a partir de las 9 horas. La Fiscalía Oriente solicitó la máxima medida cautelar para Clark, los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Meri, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. También deberá resolverse la situación de Juan Carlos Jorquera, para quien el Ministerio Público pidió una medida cautelar de menor intensidad. Durante 14 jornadas de audiencia, la Fiscalía formalizó a 11 imputados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición de acciones. Otros 5 involucrados ya quedaron sujetos a arresto domiciliario total o parcial y arraigo nacional. Según la investigación, Sartor habría utilizado recursos provenientes de fondos mutuos y de inversión pública para entregar préstamos a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores, algunas de ellas con problemas de liquidez y sin garantías suficientes. En el caso de Michael Clark, la Fiscalía le atribuyó 6 delitos económicos, entre ellos lavado de activos, administración desleal y contrato simulado. Vamos a cambiar de tema porque la economía chilena registró una contracción interanual de 0,2% durante el segundo trimestre, según las últimas cuentas nacionales. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció que el país enfrentó un semestre exigente, marcado principalmente por las dificultades de los sectores minero y pesquero. Pese al resultado, el secretario de Estado destacó el comportamiento del sector no minero, asegurando que mantiene su capacidad de crecimiento. El dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer, afirmó. Frente al escenario económico, Mas anunció que el Ejecutivo buscará destrabar inversiones, acelerar proyectos y fortalecer la capacidad productiva con el propósito de generar nuevos puestos de trabajo y recuperar el empleo. Finalmente, el viceministro sostuvo que el desafío del gobierno será impulsar un crecimiento económico más vigoroso y conseguir que sus efectos lleguen a las familias. Detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad y familias que quieren progresar, concluyó el economista. La economía cae en un 0,2% y el gobierno busca hoy reactivar las inversiones. Daniel Mas anuncia medidas para reactivar las inversiones y también el empleo. La fiscalización de marcas dejó de ser un negocio informal para convertirse en una millonaria fuente de financiamiento del crimen organizado. La Cámara aprobó una iniciativa que endurece las sanciones contra quienes se fabriquen, ingresen al país o comercialicen productos falsificados. Vamos a revisar el detalle en el siguiente informe. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una iniciativa cuya coautoría corresponde al diputado Cristian Araya, que busca endurecer las sanciones por la falsificación de marcas y la comercialización de productos adulterados, actividades utilizadas para financiar el crimen organizado y lavar activos. El proyecto advierte que estas conductas ya no corresponden a delitos aislados, sino que son desarrolladas por redes estructuradas con financiamiento propio, sistemas de distribución y conexiones internacionales. Las ganancias obtenidas serían posteriormente incorporadas al mercado formal mediante mecanismos de blanqueo de capitales y ocultamiento patrimonial.
La norma establece penas de entre 61 días y 3 años de presidio para quienes falsifiquen marcas registradas o fabriquen, introduzcan al país, mantengan para comercializar o vendan productos falsificados con fines de lucro. Quienes comercialicen directamente estos artículos al público también podrán recibir penas de reclusión menor. Durante el debate, los parlamentarios coincidieron en que la iniciativa permitirá cerrar una brecha legal aprovechada durante años por organizaciones criminales. Además, advirtieron que la falsificación industrial y el comercio informal se han convertido en fuentes de financiamiento cada vez más relevantes para estas redes. Vamos a otro tema porque la Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo de la ex concejala de Graneros, Tae Loíza Galás, quien era buscada desde hace casi 2 semanas. La ex autoridad fue ubicada en buenas condiciones de salud en el centro de Santiago. Hay más antecedentes en el siguiente informe. Loíza Galás fue encontrada durante la tarde de este lunes en la intersección de las calles Huérfanos y Bandera. De acuerdo con los antecedentes policiales, se encontraba en situación de calle. El subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, informó que la PDI tomó declaración a la ex autoridad para conocer las circunstancias de su desaparición. Se logró ubicar a esta persona que tenía un encargo de presunta desgracia, específicamente en calle Huérfano con Bandera. En el lugar y en coordinación con el Ministerio Público se procedió a tomar una declaración para conocer las circunstancias de su desaparición, encontrándose en buenas condiciones físicas y de salud. Una vez que se realizó dicho procedimiento, se le dio cuenta al fiscal y también se le informó a la familia. Tras la diligencia, los antecedentes fueron informados al Ministerio Público y a su familia. Debido a que es mayor de edad y se encontraba en buenas condiciones, Loíza Galás decidió regresar a la vía pública. La ex concejala había sido formalizada en agosto del año pasado por delitos relacionados con remuneraciones y el uso reiterado de certificados médicos falsos para justificar inasistencias al Consejo Municipal. Volvemos a nuestra región porque EFE Valparaíso está finalizando la construcción de una nueva estación repetidora en Limache para evitar pérdidas de comunicación entre los trenes y el centro de control. Hay más detalles. La iniciativa forma parte del proyecto Comunicación Digital Tren Tierra y busca asegurar una conexión permanente entre máquinas y el centro de control, especialmente en el tramo comprendido entre Peña Blanca y Limache. La nueva estación cuenta con una torre autosoportada de 24 metros de altura. Según EFE Valparaíso, las características topográficas del sector hacían necesario reforzar la cobertura para evitar interrupciones en las comunicaciones. Pero entre Peña Blanca y Limache, por un problema de topográfico, ¿cierto? Para mejorar la cobertura se instala una antena nueva que permite comunicar tanto hacia Peña Blanca como hacia Limache los datos y el tren no pierde en ningún momento la comunicación con el centro de control. La infraestructura incorpora además paneles solares y un generador de emergencia, permitiendo mantener operativos los equipos de comunicación ante eventuales contingencias energéticas. El proyecto contempla también la modernización de los actuales sistemas de radio y la renovación de los 14 puntos de comunicaciones distribuidos en la red, avanzando desde un sistema análogo hacia uno digital. Ahora en vivo. 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 Tenemos la información de este momento porque a esta hora Senapred declara alerta roja en 4 comunas del norte de nuestro país. En la comuna de Tocopilla se ha solicitado la evacuación de distintos sectores, esto producto de un aluvión que, provocado por 5 milímetros de lluvia, han generado calles completamente inundadas y vehículos que son arrastrados por la fuerza del agua. La emergencia mantiene desplegado a los equipos en terreno. Vamos a reiterar que Senapred ha declarado alerta roja en 4 comunas, en una de ellas, Tocopilla, se ha solicitado
solicitado la evacuación de distintos sectores producto de un aluvión provocado por 5 milímetros de agua y que han generado que las calles estén completamente inundadas y con vehículos arrastrados por la fuerza de la corriente. La emergencia también mantiene desplegado a los equipos en terreno, tanto de la gobernación presidencial como también del municipio de Tocopilla, entre otras comunas que han sido también declaradas en alerta roja. Podemos ver en las imágenes la gran cantidad de barro que se ha generado producto de estas intensas lluvias. Ya son 4 las comunas con alerta roja y han declarado la alerta roja también por parte de Senapred. Reiteramos, a esta hora se está declarando alerta roja en 4 comunas de la zona norte de nuestro país. Una de ellas es la comuna de Tocopilla, en donde se ha solicitado la evacuación de distintos sectores. Esto producto de un aluvión provocado por 5 milímetros de lluvia y que ha generado calles completamente inundadas, además de vehículos arrastrados por la fuerza del agua y el barro. En las imágenes mantiene desplegados a los equipos en terreno. La emergencia, tiene a los equipos en terreno y podemos ver también en estas imágenes la gran cantidad de barro que se ha generado producto de estas intensas lluvias. Reiteramos entonces, Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocovillas han sido también son parte de las comunas que se le ha solicitado declararse alerta roja. Esto es la alerta roja que se está detectando también en Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por todo lo que es lo que ha escurrido a través de la lluvia, el barro y que ha llevado automóviles y generado calles completamente inundadas en algunas de estas comunas. Vamos a reforzar más tarde esta información que es de último minuto y que ha tenido también la información que Senapred declara alerta roja a estas comunas. Reiteramos, Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Vamos a ir de inmediato a revisar la entrevista que realizamos en la jornada de esta mañana en Pura Noticia Matinal, puranoticia.cl, al diputado del Partido Comunista Luis Cuello, quien abordó la crisis del transporte público en el Gran Valparaíso. Vamos a escuchar. Empresarios de la locomoción colectiva, la verdad que tienen bastante perjudicado al parque. Son ellos los que hoy día no permiten la entrada de nuevos choferes, ¿cierto? Por las precarias condiciones que tienen en sus contratos. ¿Cómo enfrentamos esto desde la Cámara? ¿Cómo lo enfrentamos desde el Congreso? Porque tenemos un problema de cara a la puesta en marcha de los validadores en la región. Diputado, ¿no? Sí, sin duda. Y hay que decir que la implementación del pago electrónico, el recaudo electrónico es fundamental para que el sistema sea más ordenado, sea más seguro y también sea más económico, porque en definitiva ante la ausencia de pago electrónico lo que ocurre es que las personas que utilizan más de una micro en el día pagan 4 pasajes o 6 pasajes. Entonces el recaudo electrónico permite, como en Santiago, que se aplique un cobro que sea proporcional al recorrido. Entonces en definitiva es más barato para la gente que se pague con tarjeta. Y el punto es que acá hay una resistencia que viene de larga data, tanto de conductores como fundamentalmente yo diría de los empresarios. Yo quiero recordar, Jorge, que alguna vez lo comentamos en Pura Noticia, que existía un plazo de 3 años para las empresas de Gran Valparaíso para que implementaran el recaudo electrónico. Ese plazo venció en julio del año 2022 y no pasó nada, no se implementó. Ahora viene otro proceso y en definitiva yo creo que hay que llamar la atención sobre lo siguiente. Hay una de las empresas que se adjudicó la licitación, es Peñabus, que también es una de las empresas Exacto. que es responsable de la crisis. Entonces, yo diría que si quiere dar el ejemplo, en el fondo si quiere legitimarse como nuevo operador del sistema que va a renovar 1/3 de la flota, bueno, entonces debería cambiar los contratos, negociar con los conductores, de forma tal de establecer un sueldo fijo, tal vez con un componente variable, pero que sea satisfactorio y que en definitiva permita la implementación
armónica de este pago electrónico. Entonces yo creo que deberían dar el ejemplo. Yo creo que eso es lo que uno esperaría de una empresa que ha postulado a un proceso que contiene otras normas otras previsiones respecto de los contratos. Bueno, ahora eso es lo que uno espera, pero aquí y a mí me ha costado entenderlo, y de hecho lo he ido preguntando, me he ido involucrando también en las bases de licitaciones. Estamos muy atentos a lo que está pasando, ¿cierto?, con la licitación del transporte público en el interior de la región, en Quilpué y Alemana. Se está por abrir, hasta ayer creo que se recibían ofertas, ¿cierto?, por la licitación que se está produciendo en Quilpué y Alemana. Hoy día tenemos prácticamente 4 líneas, nuevamente volvería a haber un solo operador, vamos a ver si funciona o se declara desierta aquella licitación. Pero en el caso puntual de Valparaíso, de Viña del Mar, del Gran Valparaíso, de esta licitación que va de validadores que afecta a toda la región, ¿cierto? Yo tengo la duda, ¿qué se le exige al empresario? O sea, al empresario se le exige que le tiene que pagar al conductor un sueldo fijo, o no hay exigencia. Porque ¿cómo se hace en Santiago, por ejemplo? ¿Por qué en Santiago es tan fácil, en Chillán es tan fácil, en Antofagasta, en Copiapó, donde está funcionando el sistema, y por qué acá no podemos lograrlo? Eso es lo que nos cuesta poder entender. ¿Por qué? ¿Qué le estamos exigiendo hoy día al empresario? ¿Se le exige algo en este proceso de licitación o no? No, el nuevo sí hay condiciones distintas respecto de los contratos, respecto de la jornada de trabajo, respecto de la remuneración del conductor. Tiene un componente fijo y también un componente variable. Pero sigue habiendo un componente variable. ¿En el nuevo sigue habiendo un componente variable, diputado? Sí, lo hay, pero no es el más significativo. Entonces, lo que se va a acabar acá por la nueva licitación es esta competencia por el boleto, por el pasajero. Entonces, eso es que si hay componente variable, no se acaba la competencia. No, pero es que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con incentivo más bien para que el conductor tome pasajeros. Tiene que ver con eso, pero es marginal. Es decir, acá lo que importa es que se cambian los contratos, hay una exigencia distinta en la nueva licitación. Entonces, por eso yo digo que, en definitiva, esa nueva licitación que se adjudicó a 2 empresas, a dos servicios, y una de esas empresas es la empresa que es incumbente, que es Viña Bus. Entonces, bueno, esa empresa debería dar el ejemplo y establecer otras condiciones laborales para los conductores, mejorar sus condiciones laborales para efecto de implementar el pago electrónico. Yo creo que, en definitiva, esa es la interpretación que hacemos nosotros. Eso es difícil que pase directamente. Estamos con el diputado Luis Cuello, ¿cierto? Diputado, es difícil que justamente Viña Bus cambie las condiciones, si es que no se las exigen. Entonces, hoy día, prácticamente, si no se cambian estas condiciones de la mayor empresa, ayer hablábamos con el presidente del sindicato de esta empresa, justamente Viña Bus, y lo más probable es que esto sea un nuevo fracaso y que no podamos implementar los validadores. Bueno, que sea así, entonces, tendríamos que poner en duda por lo menos un componente de esta licitación, que es la adjudicación a Viña Bus. Es decir, si esa empresa no es capaz de adelantar una negociación por los conductores de forma tal de cambiar sus condiciones, de establecer un sueldo justo y también una jornada que sea razonable, no una jornada de 14 horas, en definitiva entonces van a quedar dudas respecto de la puesta en marcha de la nueva licitación, sobre todo respecto a esta empresa. Entonces creo que eso es lo que hay que examinar. Ahí estaba el extracto de la entrevista del diputado Luis Cuello en la jornada de hoy en Pura Noticia Matinal. Vamos a hacer un nuevo alto, ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya en el tercer bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos a revisar los titulares de esta edición. Alcalde de Olmué responde a denuncia por eventual fraude al fisco de 131 millones de pesos. Municipio abrió sumario y solicitó revisión de la Contraloría. Operativo contra el crimen organizado deja 5 detenidos en el puerto de Valparaíso. Seremi de Salud activa plan de contingencia para agilizar ingreso de alimentos tras reapertura del Paso Los Libertadores. Valparaíso da luz verde a millonaria recuperación de su Escuela de Bellas Artes.
Formalizan a Camilo Huerta y otros 37 detenidos por presunto tráfico de drogas. Esto es en la operación Imperio Ámsterdam. La PDI abate a sujeto con orden de detención por homicidio que arrastró a una detective, tras intentar escapar en Colina. 540 reos son trasladados desde Tocopilla hacia Antofagasta debido al sistema frontal en el norte de nuestro país. Contraloría detecta que alcalde del Tabo intervino en contratación y permanencia en el municipio de 24 familiares o amistades. Senapred declara alerta roja por intensas lluvias y aluviones en 4 comunas del norte del país. Ellas son Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. Vamos a entrar en materia de informaciones en Hora de Noticias. El futuro de la megatoma en San Antonio vuelve a estar en el centro de la discusión. Ahora, por el anuncio de demoler las viviendas ubicadas en el terreno adquirido por el Estado para desarrollar allí un proyecto de más de 4.000 soluciones habitacionales. ¿Qué tan viable es levantar un nuevo barrio en el Cerro Centinela y qué desafíos urbanos implica una nueva intervención de esta magnitud? Lo vamos a conversar con Álvaro Farrú, él es docente de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para partir, hoy existe cierta confusión respecto de los desalojos en el Cerro Centinela, mientras se ha informado de intervenciones para esta semana en algunos lotes. El ministro Iván Poduje habla de iniciar en un mes más el desalojo de terrenos expropiados. ¿Qué tan importante es tener absoluta claridad sobre los límites y también en la situación de cada terreno antes de intervenir? Bueno, es fundamental. O sea, lo primero que se tiene que tener claro es que hay que desalojar. Eso es lo que, al parecer, el ministro y el gobierno lo tienen clarísimo, ¿no es cierto? Porque hay que desalojar, hay que demoler estas viviendas, que son viviendas que están fuera de la norma y que fueron instaladas en un terreno que no era de su propiedad y que no estaba adscrito tampoco a ningún subsidio. Y a partir de ahí hay que despejar el terreno y reurbanizar todo. Para hacer vivienda en Chile se necesitan zonas que estén urbanizadas dentro del radio urbano y zonas sin urbanización, pero con dotación de servicios básicos dentro de las zonas rurales. Por lo tanto, es fundamental que se despeje el terreno y al despejar el terreno se tracen nuevamente los lotes a partir de lo que establece la normativa de Serviu. Desde el punto urbano, desde el punto de vista urbano, ¿la demolición total es necesaria o en el camino o podría aprovecharse parte de lo que ya existe, profesor? Mire, yo no tengo, digamos, la perspectiva al detalle de cada una de esas viviendas, pero al parecer, y por lo que uno se va enterando y lo que uno va viendo, son viviendas bastante precarias algunas, hay otras que son viviendas un poco más, digamos, un poco más consistentes en términos del proceso de construcción, pero lógicamente hay que demolerlas porque son viviendas que están hechas fuera de la norma, ¿no es cierto? La ley de urbanismo de construcciones, así como su ordenanza, establecen ciertos estándares y ciertos parámetros básicos para poder construir vivienda en Chile, que tiene que ver con la habitabilidad y también tiene que ver con la seguridad de las personas y con el confort ambiental, ¿no es cierto?, térmico, también con condiciones respecto al fuego. Y ninguna de esas viviendas cumple con eso. Esa es la lógica que impera en este escenario, porque obviamente son viviendas que fueron levantadas de manera artesanal algunas, fueron levantadas como de la noche a la mañana, fueron parte de una acción violenta que es tomarse un terreno, y por lo tanto necesitan ser demolidas porque necesita ser despejado completamente el terreno para volver a urbanizarlo y trazarlo. Hay que urbanizar, significa poner, colectores de alcantarillado, eventualmente agua lluvia, matrices de agua potable, ¿no es cierto? No sé si van a tener instalaciones de gas, posiblemente van a ser instalaciones de gas por predio.
Entonces todo eso supone trabajar con el terreno despejado. Entonces estando estas viviendas ahí es imposible. Y además, como digo, son viviendas que no cumplen con la normativa. Conversamos con Álvaro Farrú, docente de arquitectura de la Universidad del Desarrollo. En estas 110 hectáreas se proyecta construir más de 4.000 viviendas entre casas y departamentos. ¿Qué tan exigente es desarrollar un proyecto de esta magnitud en un sector como el Cerro Centinela? Bueno, es bastante demandante, pero el Serviu tiene mucha experiencia de décadas construyendo conjuntos de vivienda masivos, importantes. Si pensamos, digamos, que tenemos un déficit de cientos de miles de viviendas, 4.600 viviendas, 4.500 viviendas, no es, digamos, dentro de ese universo, podríamos decir, no es un número que pudiéramos considerar que está fuera de lo tradicional para el Serviu. Lo que sí claramente requiere tiempo, requiere ciertas condiciones, estándares básicos, ajustarse a la normativa, tener, como le decía, urbanizado el suelo y también tener establecido, digamos, los predios, ¿no es cierto? Los predios tienen ciertos tamaños y esos tamaños hay que definirlos a partir del retrazado sobre el terreno. Pero es factible, lo que pasa es que va a requerir tiempo. Se hablaba del 2027, ya a partir del 2027. Yo creo que eso demorará tranquilamente un año y medio, todo el proceso, por lo menos. Profesor, uno de los riesgos históricos de las viviendas sociales ha sido construir muchas casas, pero lejos de servicios y oportunidades. ¿Qué tendría que hacerse para que este proyecto no termine generando un nuevo sector segregado ahí en la comuna de San Antonio? Bueno, una de las condiciones que se ha establecido en los últimos años para los conjuntos, sobre todo conjuntos grandes, es incorporar equipamiento. Uno de los grandes problemas que ha habido en general cuando se construye solo vivienda es que muchas de esas viviendas, por ejemplo, pensemos lo que pasó en los años 80, sobre todo 70 y 80, cuando mucha gente fue radicada y fue reubicada en otras zonas, particularmente zonas que estaban, digamos, en la periferia del radio urbano de Santiago o fuera del radio urbano de Santiago o de grandes ciudades. Esas zonas quedaron sin equipamiento. ¿A qué me refiero? A que solamente hay vivienda, ¿no es cierto? Uno, en los lugares donde vive, necesita que haya algún colegio cerca, que haya una farmacia, que haya un comercio local, ¿no es cierto? En algunos casos, estaciones de servicio, etcétera. Eso, equipamiento comercial, o equipamiento deportivo, equipamiento educacional. Y claro, cuando se construyen estos gigantescos conjuntos de solo viviendas, la gente empieza a quedar muy lejos de ese equipamiento y eso supone que esas personas tienen que trasladarse, muchas de ellas a partir de locomoción colectiva, entonces se empiezan a ampliar las redes de locomoción colectiva y todo eso empieza a generar un problema, podríamos decir, que se va sucediendo uno tras otro. Por lo tanto, hace un tiempo que se ha ido, para algunos, digamos, podríamos decir, algunos modelos de subsidios se está tratando de establecer, digamos, que estén o cerca de equipamiento o que incluyan equipamiento propio. Se han incorporado espacios públicos, plazas, canchas deportivas, etcétera, pero yo creo que se necesita un equipamiento comercial, aunque sea de escala barrial, para poder dar sustento a esa gente y que no tenga que trasladarse, digamos, varios kilómetros para encontrar lo que necesita. Estamos conversando con Álvaro Farrú, él es docente de arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Profesor, también se ha señalado que podrían postular tanto familias que hoy están en el terreno como también comités externos. ¿Cómo se diseña un proyecto que sea capaz de integrar a distintos grupos sin reproducir los conflictos que ya existen en dicho territorio? Bueno, eso, donde hay sociedades humanas hay conflicto. Eso, digamos, es algo que es atávico, ¿no es cierto?, ancestral. Yo creo que de lo que se trata esencialmente, y por lo que he podido escucharle y leer de las declaraciones del ministro, es establecer un sistema de justicia en términos de la antigüedad de la postulación de la gente, ¿no es cierto? Hay varios comités de vivienda que llevan muchos años esperando en esa zona y a las cuales obviamente se les da prioridad respecto a los comités de vivienda con los cuales se llegó a acuerdo el año pasado, si no me equivoco, en el gobierno anterior, para poder expropiar 110 hectáreas, digamos, y darles prioridad a ellos. Pero lógicamente si hay gente esperando, es de toda justicia pensar que esa gente que lleva más tiempo va a tener prioridad. Entonces el trabajo tiene que ser, lógicamente, un trabajo con la comunidad, tiene que ser un trabajo inteligente en ese sentido, pero vuelvo a insistir, tiene que ser un trabajo justo,
en términos de que la gente que lleva más tiempo esperando y que de alguna manera ha ido, digamos, haciendo la fila, como decía el ministro, tenga sentido. Lo que, digamos, después ya lo que pase en términos de cuál es la convivencia en esos territorios el día de mañana, va a depender de muchas cosas. Nosotros los arquitectos, digamos, tenemos por premisa que la arquitectura por sí sola no basta, ¿no es cierto? O sea, no basta solamente el edificio. Obviamente es fundamental los espacios públicos. Los espacios públicos, ¿por qué son fundamentales? Porque es el lugar donde las comunidades se reúnen y donde las comunidades desahogan, digamos, parte de su experiencia en los espacios cerrados que son propios. Por lo tanto, yo creo que ahí va a ser fundamental el diseño del conjunto y que no sea solamente vivienda, sino que, como le decía anteriormente, tenga equipamiento y sobre todo tenga desahogo en términos de áreas verdes y de espacios públicos que pueda utilizar la comunidad, porque eso va, de alguna manera, yo creo que evitando también hacinamiento, roces, problemas conductuales, entonces va dando sentido a la vida en comunidad. Profesor, el ministro proyecta levantar estas viviendas en aproximadamente 2 años y medio. Para más de 4.000 soluciones habitacionales y toda una urbanización que requiere este tipo de entrega de viviendas y todo lo demás, ¿usted cree que es un plazo realista? Bueno, siempre, lógicamente, los ministros son más optimistas que la realidad. Y también yo creo que hay podríamos decir como una urgencia que le va pisando los talones, eso no cabe ninguna duda. Y por otro lado también ellos tratan de cumplir, digamos, con los plazos dentro del periodo que les compete como gobierno. Yo creo que un proyecto como este debiera requerir tranquilamente 1 año y medio o 2 años desde el estudio a la implementación, a poder entregar las viviendas, ¿no es cierto? Es un proyecto grande, si bien se hace por etapas, se hacen también varias viviendas simultáneamente, ¿no es cierto? Hay mucha gente especializada, desde arquitectos, constructores, ingenieros, especializados en este tipo de procesos. Pareciera un plazo realista, lo que pasa es que uno muchas veces, por eso le digo que es muy importante, digamos, despejar el terreno, porque uno no sabe con las externalidades negativas que se va a encontrar, ¿no es cierto? A veces uno encuentra que, ¿cómo se llama? El terreno está despejado, el terreno es plano, ¿no es cierto? Y después se hacen las excavaciones, se encuentran con napas de agua, se encuentran con roca, con arena, etcétera. Entonces, claro, el plazo es súper difícil digamos, de cuantificarlo al detalle, pero uno de alguna manera da un cierto rango, ¿no es cierto? Un cierto rango que pareciera relativamente lógico a partir de los procesos como se han desarrollado históricamente. El Cerro Centinela ya tiene una ocupación consolidada ya en varios sectores. ¿Qué dificultades adicionales genera intervenir un territorio donde existen comunidades, caminos, viviendas instaladas desde ya hace varios años? Bueno, siempre está la complicación, creo que dada la naturaleza de esta toma, digamos, y de la gente que vive ahí, está la complicación con los vecinos históricos, por llamarlo de alguna manera, de que hay un cierto rechazo, ¿no es cierto? A partir de la forma en la cual esta gente se instaló, que fue tomando un terreno que no le es propio. No viene al caso aquí a hacer juicios de valor, pero lógicamente no pareciera ser la forma lógica o ideal. Muchas veces las necesidades superan la realidad y mucha gente se ve empujada a este tipo de cosas, pero digamos, no creo que haya sido el caso solamente eso, sino que hay muchas mezclas de cosas que obviamente van a generar cierto roce o puede generar, digamos, algunas complejidades con los vecinos, además que a nadie le gusta que le estén construyendo 4.000 y tantas viviendas cerca, si bien el terreno es grande, obviamente todo eso significa entrada, salida de camiones, ¿no es cierto?, movimientos de tierra, polvo en suspensión, ruido, eso podría generar ciertas complejidades. Una vez que eso está terminado y que la gente se asienta en un territorio, digamos, y empieza a convivir, va cambiando lógicamente. Y a eso se le suma la pendiente también, ¿no es cierto? Al ser un cerro, obviamente la topografía obliga a aterrazar o trabajar de alguna manera con niveles, entonces todo eso va generando una complejidad distinta que si el terreno fuera plano. Nunca existe en esa dimensión un terreno eminentemente plano, pero podrán haber diferencias de 1 metro, de 2 metros, y no como hay aquí, digamos, diferencias de varios metros. Profesor,
¿Qué errores no se pueden cometer en esta etapa? Porque eventualmente se puede solucionar el déficit de vivienda, pero se puede generar problemas de congestión, falta de servicio, conectividad, todo lo que involucra un sector urbano. Mire, yo diría, bueno, el primer error que no se puede cometer es asignar las viviendas a gente que, digamos, no haya hecho el proceso natural, podríamos decir, de subsidio, ¿no es cierto? Ese es como un primer error porque sería una injusticia muy grande y además sentaría un precedente después difícil de modificar. El segundo error creo que tampoco debiera cometerse es en términos digamos, de la urbanización. Esto tiene que estar muy bien urbanizado. Y lo tercero, muy bien organizado, muy bien estratificado, ordenado, ¿no es cierto? Viviendas que cumplan con la normativa Serviu. Ya el ministro estuvo involucrado en una polémica al demoler viviendas que estaban ahí en Viña del Mar, también en la quinta región, porque no cumplían con la normativa, ¿no es cierto? Lo último que tampoco debiera convertirse en un error, diría yo, es que las viviendas no tuvieran equipamiento, lo que yo le comentaba digamos hace un rato, que el conjunto fuera solo vivienda y no tuviera la gente cercanía a la posibilidad de comercios de pequeña escala, de equipamiento deportivo, de equipamiento comunitario, equipamiento de salud, ¿no es cierto? Algún CEFAM, algún colegio, jardines infantiles, etcétera, porque las necesidades son súper variadas, ¿no es cierto? Estas son familias que en general están, digamos, en los quintiles más bajos en términos de ingresos socioeconómicos, ¿no es cierto? Y también en algunos casos, gente que tiene poco acceso a otro tipo de desarrollo. Entonces, obviamente, mientras más completo sea el conjunto, digamos, mientras más acceso se tenga a diversos sistemas de equipamiento, mejor. Yo creo que esas son las cosas que hay que tener cuidado, más allá de todas las condicionantes técnicas, digamos, normativas, legales, etcétera. Profesor, para terminar, mirando el proyecto completo, ¿esta puede ser una oportunidad para poder transformar Cerro Centinela en un sector integrado de San Antonio, o existen riesgos de que se esté pensando primero en las viviendas y después en la ciudad? Yo creo que siempre existen esos riesgos. Lamentablemente, en general, nuestra historia urbana digamos, devenido en una estratificación social y en una suerte de degradación del suelo urbano bastante importante, ¿no es cierto? Hemos ido construyendo la ciudad muchas veces sin planificación y eso ha supuesto que vamos parchando zonas de la ciudad. Como somos un país pobre que tiene muchas necesidades y mucha gente que está en situación vulnerable, obviamente se le va dando prioridad a la construcción de la vivienda, ¿no es cierto?, al edificio propiamente tal, al techo donde la gente pueda guarecerse. Tenemos, digamos, situaciones dramáticas con gente en situación de calle. Entonces, las familias que van accediendo a estos subsidios, de alguna manera, se les va dando prioridad, pero esencialmente al lugar donde ellos puedan desarrollar una vida familiar. Y eso va generando, digamos, pequeños parches dentro de la ciudad y muchas veces no generamos el tejido completo, ¿no es cierto? Entonces tenemos una zona por acá, otra zona por allá, que son algunas veces los terrenos de los cuales dispone el Serviu. Hoy día ya el Serviu prácticamente no tiene terreno, los terrenos los incorpora el privado cuando hace la oferta de la licitación. Entonces eso va dando pie a que esas zonas intermedias entre los distintos conjuntos muchas veces no se vayan consolidando de otra manera y no se establezca esa costura, digamos, que le debiera dar continuidad a la ciudad. No digo que este pueda ser el caso, puede ser que esto sirva, pero yo creo, si me permite, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante y es, digamos, el sentar un precedente que en realidad el Estado, no digo el gobierno, porque estos fueron dos gobiernos distintos, el Estado no puede permitir, digamos, que la gente, por más necesidad que tenga, se tome un terreno privado y construya ahí de cualquier manera, porque lo primero que hay que resguardar es la seguridad de la gente, ¿no es cierto? Y lo segundo también es la propiedad privada. Y yo creo que si eso falla, el Estado completo falla. Por lo tanto, independientemente de que el Cerro Centinela, en términos urbanos, digamos, vaya permeando, podríamos decir, hacia el resto de la ciudad y se vaya conectando con San Antonio, yo creo que aquí se ha sentado un precedente interesante en términos de que
de que no se va a permitir traspasar ciertos límites y que el Estado va a actuar. Y yo creo que eso es lo mejor que ha pasado acá. Ahora veamos qué nos depara el futuro. Profesor, agradecerle por esta nota y por dejarnos más cerquita de este tema que es tremendamente importante y por sobre todo para las comunidades de San Antonio. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Álvaro Farrú, docente de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, estaba con nosotros en Hora de Noticias. Último minuto, último minuto. Último minuto. Vamos a actualizar la información respecto de las intensas lluvias y aluviones que están sucediéndose a esta hora en la región de Antofagasta. Tocopilla es una de las comunas más afectadas por las intensas precipitaciones que golpean la zona y que mantienen a la región bajo alerta roja ante el riesgo de aluviones y activación de quebradas. Durante las últimas horas, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en los sectores de Pacífico Norte, Tres Marías, Población Colón y Huella Tres Puntas. Además de numerosas viviendas, presentan anegamiento y daños en sus techumbres, mientras que edificios públicos como el municipio y el hospital han registrado filtraciones. La preocupación también está puesta en el condominio Alto Covadonga, en donde viven cerca de 620 familias y cuyos departamentos fueron calificados como inhabitables por la alcaldesa Jubica Kutopich. Debido a esta situación, los 2 albergues habilitados en la comuna se encuentran prácticamente en su máxima capacidad. En paralelo, ya se adelantó que más temprano 540 internos fueron trasladados previamente desde la cárcel de Tocopilla hasta el recinto penitenciario de Antofagasta mediante un operativo coordinado por Gendarmería y las policías. También se suspendieron las clases y se reportan interrupciones y cierres preventivos en distintas rutas debido a rodados y desprendimientos de rocas. La Dirección Meteorológica mantiene vigente una alarma por precipitaciones intensas y se espera que durante esta jornada puedan caer entre 15 y 25 milímetros de agua. Por eso, las autoridades llaman a la población a mantenerse alejada de las quebradas y evacuar inmediatamente si reciben un mensaje SAE. La emergencia sigue en desarrollo y los equipos de Senapred del municipio, además carabineros y bomberos, además del Ministerio de Obras Públicas, permanecen desplegados en terreno, monitoreando especialmente las zonas de mayor riesgo, y se señala además que las lluvias estarían vigentes por 3 horas más en dicha sector, dichas comunas y en dicha región. Último minuto, último minuto. Último minuto. Informaciones que se están sucediendo a esta hora en nuestro país, lamentablemente también quedan muchos damnificados en la zona de Antofagasta, Tocopilla y sus alrededores. Vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con el último bloque de Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Usted nos ve, nos escucha, nos lee. Nos ve en la televisión, nos escucha en la radio 102.5 y nos lee en www.puranoticia.cl. Vamos a revisar a continuación la entrevista que realizamos en puranoticia.cl a la presidenta de funcionarios de la delegación de Quillota. Ella es Claudia Catalán, tras la serie de denuncias contra la delegada Pilar Cuevas. Vamos a escuchar. Diferentes denuncias en contra de la actual delegada Pilar Cueva, denuncias que tienen que ver con un tema de un mal escenario laboral, un mal ambiente laboral. Cuéntanos de qué se trata, qué es lo que está pasando en la delegación de Quillota. Bueno, primero que todo, plantear que estar en esta circunstancia como funcionario y funcionaria no es algo que nos agrade, es bastante doloroso. Es un escenario que ningún equipo de trabajo quisiera estar inmerso. En general, nosotros siempre, como cualquier funcionario o funcionaria, esperamos que nuestros espacios laborales cuenten con el mayor bienestar posible, cuenten con un clima laboral sano, en que el desarrollo de la tarea se haga
con compromiso, con tremenda responsabilidad. Somos un espacio laboral que no hemos tenido solamente una jefatura, hemos tenido muchas jefaturas según cambios de gobierno, y siempre nos hemos destacado por nuestros indicadores, siempre hemos tenido los mejores indicadores, eso puede ser constatado a nivel central, y eso es lo que más nos duele, en términos que tengamos que estar sometidos a un espacio laboral en que la cotidianidad se hace compleja por los tratos inadecuados. La exigencia a nuestro trabajo no es lo que se cuestiona, porque hemos visto que efectivamente aparecen esa narrativa, ¿cierto?, de que se les está exigiendo, por eso estamos casi en una actitud de pataleo. No, la verdad es que creo que siempre es bienvenida la exigencia, siempre es bienvenido las mejoras continuas de nuestros procesos, siempre se va a reconocer la importancia de que el quehacer cada vez sea mucho más eficiente, pero las formas de exigirlo son las que no aceptamos. Estamos con Claudia. Tú puedes exigir un buen desempeño. Estamos con Claudia Catalán. Son inaceptables. Estamos con Claudio Catalán, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Delegación de Quillota, y estamos hablando, ¿cierto?, sobre esta denuncia que hay puesta sobre Pilar Cueva, la delegada presidencial nombrada por el presidente José Antonio Kast, es la representante del presidente de la provincia. Y yo me quiero ir años atrás, Claudia, porque claro, la comuna de Quillota, la cual conocemos bastante bien, la provincia de Quillota y ese edificio que vemos en pantalla que ha albergado anteriormente a la gobernación, ¿cierto?, hoy día la delegación, tú mismo dices, ¿cuántos años llevas tú trabajando ahí en la gobernación y delegación, por ejemplo, en Quillota? 18 años. Imagínate, tú has visto pasar ahí a Iván Cisterna, ¿estuviste con Ravés también o no? ¿Puede haber sido, no, estuve con Milton Vergara, Jorge Ebner, César Vaga, Iván Cisterna, Raúl Orrego, sí, hemos pasado por toda esa jefatura. Y si tú te fijas, todas las personas que tú me has nombrado, Nilton Vergara, el mismo doctor Ebner, cierto, veterinario, independiente si son personas de derecha o de izquierda, son personas que tienen una relación, un arraigo con Quillota. Y en Quillota se conocen todos, ¿cierto? Ahí mismo en la delegación trabajan personas de izquierda, personas quizás de derecha, quizás más de ultraderecha, más de ultraizquierda, pero todos conviven en esta delegación. Y lo que tú dices creo que es muy, muy importante y se merece también la seriedad, porque en una primera instancia, Claudia, con mucho respeto te lo digo, cuando nosotros recibimos esta denuncia, esta información, pensamos que era un tema político. Y dijimos, le están haciendo el cruce a Pilar Cueva desde la izquierda, ¿cierto? No la quieren. Pero cuando internamente nos dimos cuenta y escuchamos, no vamos a decir de quién, ¿cierto?, de gente de derecha, incluso que había llegado con ella a ser parte de esta nueva época o temporada de la delegación con Pilar Cueva, hablaban de este maltrato. ¿Cuál es el maltrato directo que hoy día tienen de Pilar Cueva? Mira, quiero detenerme un poco a lo que estabas mencionando antes de responderte tu consulta, que dice relación con lo que planteabas en relación a los temas políticos. Mira, nosotros como asociación podríamos habernos mantenido al margen, por lo que tú dices, porque las personas afectadas son parte del equipo que llega con la gestión. No son mis socios y socias de la asociación, pero en realidad como asociación, y más bien el resto que es testigo de estas situaciones, de igual forma impacta en el clima. Claro. Entonces, si bien directamente las acciones inadecuadas de trato no estaban dirigidas a los socios y socias de la asociación, lo que impacta en cada uno de nosotros es tremendamente complejo, porque se genera un clima hostil, se genera un clima agotador, muy agotador. En mi caso, como presidenta de la asociación, es a mí a quien acudían los funcionarios y funcionarias para darme cuenta de estas situaciones. Hostigamiento,
maneras inadecuadas de plantear los errores, cambios en las instrucciones. Cada día algún u otro funcionario llegaba llorando, afectado, sin ganas de venir al trabajo. Luego lo que va sucediendo es que comienza a sentirse el funcionario que no tiene competencias, que empieza a dudar de sus habilidades. Porque más que uno dice, y a veces uno se cuestiona también, Claudia, y claro, la famosa ley Karim y todo, ¿cierto? Porque hoy día todo está en límite, ¿cierto? A mí también me toca dirigir un equipo acá, personalmente, en Pura Noticias, soy el director del medio, y claro, y muchas veces uno da una orden y a veces sobrepasa o alza la voz, ¿cierto? Y dice, pucha, y hay que tratarlo diferente. Pero lo que tú me estás relatando no se trata de una orden, se trata de una denostación. O sea, en el fondo, al decir directamente personas que salen llorando, ¿cierto? Es porque son denostadas directamente por la delegada. Es eso puntualmente, ¿no? Exactamente. En el caso de la asociación, nosotros tuvimos que conversarlo y como tú bien decías, nosotros tenemos una asociación y tenemos un espacio laboral del punto de vista ideológico súper diverso, pero con un profundo respeto de todos los marcos ideológicos que tenga cada uno. Aquí hay militantes, hay quienes no son militantes. En el fondo es la diversidad de un espacio laboral y eso lo respetamos profundamente. Entonces, claro, cuando a ti te hacen parte, como en este caso como presidenta, yo no me podía mantener al margen, independiente que no fueran socios y socias. Y por lo tanto, claro, cuando ya el estado emocional la persona comienza a sentirse vulnerable, comienza a sentirse en riesgo, nosotros no sabemos. Y las autoridades que llegan no nos conocen, no saben cuál es nuestro mundo interior y cuán complejo para nosotros puede ser de repente un maltrato. Entonces, llevamos toda una historia que nos sustenta y a veces tratos de esta manera nos pueden gatillar cosas bien complejas. Y es como lo que le decíamos nosotros al jefe de la división de gobierno interior. Pueden desencadenar cosas tan complejas como la muerte por suicidio por acoso laboral. Tenemos muchos casos a nivel privado y público de personas que se quitan la vida porque están en un ambiente tan complejo a nivel laboral que efectivamente se van a una profundidad tan dolorosa que toman esas decisiones. Por eso, para nosotros, no es menor. No es tan solo que haya una actitud inadecuada que vulnera al funcionario. Es el riesgo, lo que podría suceder, el costo de aquello. Escuchábamos a Claudia Catalán, presidenta de los funcionarios de la delegación de Quillota. Vamos a entrar en otro tema porque Perú está declarado estado de emergencia en Lima y otras 8 regiones debido a las graves inundaciones que han afectado viviendas y obligó también a evacuar familias. Mientras tanto, Donald Trump ordenó reducir los ejercicios militares en Estados Unidos con Corea del Sur en medio de diferencias por la guerra con Irán. Y también en Egipto, un enviado norteamericano se reunió directamente con Hamas para intentar destrabar la siguiente fase del plan de paz para Gaza. Todo esto lo vamos a conocer en la voz de Carmen Paz González. ¿Cómo están? Momento de revisar noticias del ámbito internacional. Lo hacemos como siempre a través de puranoticia.cl. Vamos a partir en Perú, que declaró estado de emergencia en sectores de Lima y 8 departamentos del país. Esto debido a las graves inundaciones que han paralizado el tránsito, colapsado sistemas de desagüe y también provocado importantes daños en viviendas. La presidenta Keiko Fujimori anunció la medida durante una visita a Villa El Salvador, que es uno de los sectores afectados en la capital, donde más de 60 viviendas presentan daños y más de 300 personas han resultado damnificadas. La emergencia también alcanza a Chorrillos, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, además de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica,
Moquegua y Arequipa. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales, pero decenas de familias debieron ser evacuadas y las pérdidas materiales son importantes. La emergencia generó además una controversia dentro del propio gobierno. El ministro de Economía, Elmer Cuba, había llamado a no exagerar la situación, comparando las inundaciones con fenómenos registrados en ciudades como París, Madrid y también Santiago de Chile. Sus palabras fueron cuestionadas por la propia presidenta Fujimori, quien aseguró que el ministro no estaba dimensionando el daño ni el sufrimiento de la familia. Y desde Perú nos vamos a trasladar hasta la península de Corea, donde una decisión de Donald Trump está poniendo nuevamente en evidencia las diferencias de Washington con algunos de sus principales aliados por la guerra con Irán. Claro, porque Donald Trump ordenó reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, después de que Seúl rechazara participar junto a Washington en la denominada desnuclearización de Irán. El mandatario estadounidense cuestionó el costo de estas operaciones y aseguró además que representan una señal hostil hacia Corea del Norte, país que según Trump se ha mostrado pacífico y respetuoso durante su administración. La decisión afecta a los ejercicios Ulchi Freedom Shield, programados durante 11 días con la participación de unos 18.000 soldados surcoreanos. Trump reconoció que ya era demasiado tarde para cancelarlos, pero pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, disminuir sustancialmente su escala, un anuncio que llama especialmente la atención porque se produce después de nuevas pruebas de misiles balísticos realizadas por Corea del Norte. Pyongyang, en tanto, ha reiterado que considera estas maniobras una amenaza para su seguridad. Trump reveló además que había preguntado directamente al presidente surcoreano si estaba dispuesto a sumarse a Estados Unidos frente a Irán y que recibió una negativa. No es la primera vez que el mandatario disminuye estas maniobras. Durante su primer gobierno, llegó a suspenderlas en medio de sus negociaciones con Kim Jong-un. Y precisamente en Medio Oriente, Estados Unidos intenta avanzar por la vía diplomática en otro conflicto, que es la guerra en Gaza. El enviado estadounidense Jared Kushner se reunió en Egipto con una delegación de Hamas para intentar destrabar la segunda fase del plan de paz impulsado por Donald Trump para la franja de Gaza. Hamas ya había aceptado una hoja de ruta que contempla su desarme y una posterior retirada israelí del territorio palestino, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó el documento y exige que el desarme del movimiento se produzca antes de cualquier retirada de sus tropas. Durante las conversaciones, Hamas reafirmó su disposición a avanzar con el acuerdo, mientras Kushner exigió pruebas verificables de un desarme total y que el grupo palestino no tenga participación en un futuro gobierno de Gaza. El enviado estadounidense también sostuvo reuniones con representantes de Egipto, Qatar y Turquía, países que han actuado como mediadores, además del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. 8 países musulmanes condenaron el rechazo israelí a la hoja de ruta y advirtieron que la decisión puede poner en riesgo los esfuerzos para alcanzar una paz duradera. Todo esto ocurre mientras la tregua continúa mostrando estas señales de fragilidad. Israel y Hamas se acusan mutuamente de incumplimientos y durante las últimas horas, fuerzas israelíes volvieron a realizar ataques en Gaza. Pese a estas tensiones, Washington mantiene los contactos directos con Hamas, buscando destrabar uno de los principales puntos pendientes, cómo concretar el desarme palestino y la retirada israelí para avanzar hacia una nueva administración de la franja de Gaza. Con esta información dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales en puranoticia.cl. Ahí quedábamos al día con las informaciones internacionales en la voz de Carmen Paz González. Y nos vamos al deporte, específicamente al fútbol y a Colo-Colo, porque Arturo Vidal ya comenzó a proyectar el superclásico que Colo-Colo va a disputar este domingo frente a Universidad de Chile, esto digo, en el Estadio Nacional. El volante Albo se mostró confiado de cara al encuentro y aseguró que el objetivo del equipo es quedarse con el triunfo y encaminarse definitivamente hacia el título. A través de la plataforma Kick, el King destacó la ventaja que mantiene Colo-Colo en la tabla y sostuvo que el plantel que tienen no deberían dejar escapar el campeonato.
La 35, esto se refiere al campeonato número 35 o a la Copa número 35, tiene que ser nuestra, dijo, agregando que confía en que el equipo va a ganar la mayoría de los partidos que quedan. Respecto del duelo y ante Universidad de Chile, el bicampeón de América fue categórico y aseguró que saldrán a buscar los 3 puntos. El mediocampista insistió en que el cuadro albo tiene las herramientas suficientes para imponerse en el Superclásico y terminar levantando una nueva estrella. Vidal también realizó una autocrítica por el penal que falló ante O'Higgins de Rancagua en el empate digo que estuvieron ambos. El jugador reconoció que intentó ejecutar el lanzamiento con demasiada fuerza y explicó incluso que dudó antes de patear. Finalmente asumió la responsabilidad por no haber dejado que Maximiliano Romero ejecutara el penal. Tendría que haber dejado a Maxi, dijo. Es culpa mía. Aprendizaje también, señaló antes de volver a poner el foco en el desafío de este domingo frente a Universidad de Chile. Seguimos en el fútbol chileno, pero con una figura internacional. Alexis Sánchez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Montreal Fútbol Club y explicó las razones que lo llevaron a dejar el fútbol europeo para continuar su carrera en Estados Unidos. El goleador histórico de La Roja aseguró que uno de los principales motivos de la llegada de figuras internacionales al torneo y también la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel. Además, destacó la confianza que depositó el cuadro canadiense en él y afirmó que uno de los objetivos será ayudar al club a crecer y pelear por el campeonato. El delantero también se refirió a su estado físico y reconoció que todavía necesita sumar más minutos de competencia para alcanzar su mejor versión. Sánchez señaló que estuvo entrenando durante su etapa en Italia y que confía en adaptarse rápidamente a su nuevo equipo. En su presentación, el tocopillano también dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol chileno en el futuro. Me gustaría volver a Chile algún día para enseñarle a los niños, dijo, explicando que espera transmitir la experiencia acumulada durante su paso por algunos de los principales clubes de Europa. Por ahora, Alexis continúa trabajando junto al plantel del Fútbol Club Montreal y podría ser considerado para el encuentro de este miércoles frente al Columbus Crew, programado para las 19:30 horas. Y llegó el momento de despedirnos sin antes revisar los titulares que hemos tenido en esta jornada. Alcalde de Olmué responde a denuncias por eventual fraude al fisco de 131 millones de pesos. Municipio abrió sumario y solicitó revisión a la Contraloría. Operativo contra el crimen organizado deja 5 detenidos en el puerto de Valparaíso. Seremi de Salud activa plan de contingencia para agilizar ingreso de alimentos tras reapertura del Paso a los Libertadores. Valparaíso da luz verde a millonaria recuperación de sus escuelas, en este caso su Escuela de Bellas Artes. Formalizan a Camilo Huerta y otros 37 detenidos por presunto tráfico de drogas en Operación Imperio Ámsterdam. PDI abate a sujeto con orden de detención por homicidio que arrastró a una detective tras intentar escapar en Colina. 540 ríos son trasladados desde Tocopilla hasta Antofagasta debido al sistema frontal que afecta al norte de Chile. Contraloría detecta que alcalde del Tabo intervino en contratación y permanencia en el municipio de 24 familiares o amistades. Senapred declara alerta roja por intensas lluvias y aluviones en 4 comunas del norte del país. Estas son Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. Y de esta manera estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias